los años 50, no había efectos especiales que explicaran lo que pasó en esos sets. Los actores entraban como estrellas y salían mirando al piso, persignándose. No fingían tener miedo, tenían miedo de verdad. En los camerinos se hablaba en voz baja. En las locaciones, las cruces se caían solas y las velas se apagaban sin viento. Nadie lo decía en público, pero todos lo sabían. Estaban rodando algo que no era del todo ficción. Aquellas películas de exorcismos dejaron marcas en las cintas y en las personas. Hoy vamos a entrar en esas historias que nunca salieron en los créditos, pero que todos en la época conocieron muy bien. Rodolfo Acosta era de esos actores que imponían solo con pararse en la puerta. Siempre tenía fama de bravo, pero no todos sabían que en las grabaciones de una cinta de terror rural, pidió dormir fuera del set. Decía que las paredes respiraban, que en la noche se oían pasos cuando todos ya se habían ido. El director lo tomaba a chiste. Esos son tus demonios, no los del libreto. Pero Acosta ya no regresó a ese camerino. Una noche, el encargado de luces lo encontró fumando afuera, mirando fijo la ventana del cuarto. Allí hay alguien, pero no es humano. Soltó antes de apagar el cigarro con rabia. Nadie quiso entrar a comprobarlo. Desde entonces, Acosta evitaba filmaciones en haciendas o conventos viejos. Dijo que donde el silencio pesa es porque alguien está escuchando. Y no siempre es gente. Durante los descansos, los técnicos murmuraban que algo seguía a Rodolfo por los pasillos. Un reflector que se encendía solo, una silla que cambiaba de sitio. Él no se molestaba, solo se alejaba. Déjenlos, que sigan su juego, decía medio en broma, medio cansado. Después de ese rodaje, fue común verlo llevar medallas y escapularios bajo la camisa. Nadie le preguntó por qué. Lo que pasó detrás de ese camerino nunca fue parte del libreto, y Rodolfo lo sabía. Por eso, después de esas filmaciones, empezó a rechazar papeles con exorcismos, monjas, curas o posesiones. Tal vez porque entendió que hay papeles que uno sí se lleva a casa, aunque no quiera. ¿Quién crees que estaba esa noche en ese cuarto? Marta Mijares tenía la sonrisa fácil para la prensa, pero los del gremio sabían que, tras cierta película, su carácter cambió. Fue en una cinta que jugaba entre lo religioso y lo diabólico. El rodaje fue raro desde el primer día. Cruces que caían sin razón, velas que no prendían, rosarios que desaparecían. Pero la gota fue una escena donde debía rezar mirando directo a una figura sagrada. No pudo. Se le quebró la voz, lloró y pidió cortar. Algo no quiere que lo mire, dijo bajito. El director pensó que era nervios, pero el camarógrafo juraba que el lente no podía enfocar esa imagen, como si hubiera niebla entre la actriz y la cámara. Esa toma nunca se logró. Cambiaron el guión, reescribieron la escena. Marta dejó de hablar con algunos del equipo. Empezó a ausentarse de los llamados y pidió siempre estar acompañada en camerino. Un día, mientras maquillaba, se le escuchó decirle al espejo: «Yo no te llamé, vete». Nadie quiso preguntar a quién se dirigía. Después de esa película, Marta evitó proyectos con temas religiosos o escenas donde tuviera que fingir rezos o exorcismos. Una cosa es actuar, otra es tentar lo que uno no entiende, le dijo a un periodista años después, casi como excusa. Nunca volvió a cerrar esa escena que no quiso mirar. Su carrera siguió, pero quienes la conocían bien sabían que algo quedó pendiente en esos sets, algo que nunca llegó a escribirse pero que ella sí vivió. Manuel Fábregas siempre mantuvo su vida personal separada del escenario. Educado, puntual, con fama de hombre serio, pero quienes lo conocieron bien sabían que las películas religiosas o de brujería no le gustaban nada. Decía en confianza que no traían más que problemas. Una vez, después de filmar una escena con monjas y posesiones, dejó de dormir bien durante semanas y lo comentó entre copas. Esas cosas atraen gente rara, dentro y fuera del cine. Sus compañeros notaban que, tras esos rodajes, Fábregas solía evitar las reuniones nocturnas. Prefería irse temprano, alegando que su familia lo esperaba, aunque se sabía que en casa vivía casi solo. Algunos decían que había tenido una experiencia que no quería contar. Solo repetía: «No todo lo que se ve en cámara es actuación». Esa frase se volvió su forma cortés de cerrar cualquier tema incómodo. Con los años, se hizo común verlo rechazar papeles donde hubiera curas, diablos o posesiones. Los productores sabían que no insistieran. Manuel ya no quiere meterse en eso.
Una actriz de reparto llegó a decir en una entrevista que lo escuchó pedir que no pusieran imágenes religiosas en su camerino. Por respeto, dijo, pero todos entendieron que había algo más detrás. Nunca volvió a explicar el motivo, pero quienes trabajaron con él sabían que no era superstición barata. Fábregas había visto de cerca cómo las historias de ficción a veces cruzan la línea, y prefirió no volver a acercarse. Martha Roth tenía esa belleza que incomodaba. Algo en su mirada dejaba claro que no todo lo que pensaba estaba en sus labios. Vivía sola en una casa antigua del centro, donde los vecinos decían que se oían cosas raras. Ella sonreía y respondía: «Las casas viejas tienen memoria, como las mujeres». Nunca negó ni confirmó lo que pasaba ahí. Durante una cena con colegas, confesó que una vez alguien le dejó una llave antigua en su camerino, dentro de un sobre sin remitente. Nadie supo explicarlo. La llave era pequeña, oxidada, parecía sacada de un convento o una cripta. Ella la guardó como amuleto. Desde entonces, siempre la llevaba colgada, oculta bajo su ropa. «Hay puertas que es mejor no abrir», dijo cuando le preguntaron por ella en una entrevista. En una filmación, un sonidista juró escuchar cómo Martha murmuraba nombres en otro idioma antes de cada toma. «Es para que no me sigan a casa», explicó sin dar más detalles. Los técnicos lo tomaron a broma, pero empezaron a evitar cruzarse con ella en los pasillos oscuros del set. Nunca quiso explicar a quién se refería. La llave seguía con ella hasta el final de sus días. Nadie supo para qué servía, solo que jamás permitió que nadie más la tocara. Carlos Navarro no era el actor más famoso, pero sí uno de los más respetados. Tenía un pacto con su madre: nunca aceptar papeles donde tuviera que maldecir curas o burlarse de la iglesia. No era por miedo, era por promesa. Aún así, los productores lo tentaban. Sabían que su mirada intensa daba para papeles turbios. Alguna vez aceptó uno, y no lo volvió a repetir. Durante ese rodaje, comenzaron las casualidades. Puertas que no cerraban, velas que se rompían sin tocarlas, libretos que desaparecían del camerino. El director lo minimizó, pero Navarro empezó a dormir mal, a soñar cosas que prefería callar. Terminó el proyecto, pero no fue a la premiere. Dijo que había cosas que uno debía dejar en el set y no traer a casa. En su vida personal, se volvió más reservado. Solía visitar una iglesia antes de cada rodaje, incluso si la película no tenía nada de religión. «Las promesas se cumplen, aunque uno se equivoque un par de veces», decía cuando alguien se lo preguntaba. Años después, lo veían dejar velas encendidas en capillas olvidadas, en silencio, como quien paga una deuda sin recibo. Carlos Navarro nunca habló de eso en entrevistas, pero quienes lo conocieron sabían que, detrás de sus ojos serios, había algo que nunca terminó de cerrar. Rosita Quintana nunca fue de supersticiones baratas, pero tenía sus reglas. Nunca pedía el camerino más grande, ni el más lujoso. Una vez lo hizo, y no repitió. En un rodaje dentro de un teatro viejo, le asignaron un camerino que llevaba años cerrado. Nadie lo usaba porque, según los técnicos, siempre pasaban cosas raras: maquillajes tirados, luces que se fundían, espejos que amanecían rotos. Rosita, práctica como siempre, dijo: «Las cosas viejas se quejan, no asustan», pero a la semana, su asistente pidió cambiarse. Decía que encontraba las sillas fuera de lugar, los cajones abiertos, y una sensación fría al entrar. Rosita no hizo escándalo, solo pidió otro espacio, pero dejó claro que no quería volver a entrar a ese cuarto. Nunca explicó por qué. Los chismosos del foro decían que alguien la había visto hablando sola frente al espejo, preguntando en voz baja: «¿Qué quieres de mí?». Fuera del cine, ella mantenía su vida tranquila. Iba a misa los domingos, saludaba a los vecinos, pero jamás aceptó volver a trabajar en ese teatro. «Hay lugares que no quieren ser tocados. Déjalos estar», decía entre cigarro y café. No era miedo, era experiencia. Rosita sabía que hay energías que prefieren quedarse en silencio. Nadie volvió a usar ese camerino. Las llaves, hasta hoy, siguen guardadas en la administración, por si alguien quiere tentar su suerte. Louis Beristain tenía esa cara de hombre recto que imponía hasta sin hablar, pero en privado, sus amigos sabían que tenía otra cara, la de hombre desconfiado, cuidadoso, siempre alejado de cosas que olieran a espiritismo o santería. Se decía que había crecido en una familia muy creyente,
donde le enseñaron que jugar con lo invisible podía traer consecuencias. Por eso, cuando aceptó un papel como cura que enfrentaba lo sobrenatural, lo hizo solo por compromiso. Jamás bromeaba en el set, ni aceptaba bromitas con cruces al revés o frases maliciosas. Incluso pidió que en su camerino no pusieran decorados religiosos, por respeto, decía. Pero un día encontró en su silla un papel escrito a mano: "Lo que jures aquí, no lo rompas afuera". Nadie supo quién lo puso. El resto del rodaje lo hizo callado, serio, mirando al suelo. Al terminar, renunció a cualquier papel parecido. Volvió al teatro, al drama, a lo clásico. Nunca más aceptó personajes que tuvieran que ver con exorcismos, diablos o posesiones. No daba explicaciones. Solo decía: hay papeles que se quedan contigo más tiempo del que uno espera. Yolanda Varela tenía fama de fina, elegante, reservada, pero detrás de esa imagen perfecta había alguien que evitaba ciertos foros, ciertas locaciones y ciertas iglesias. En una entrevista a medias tintas lo dejó claro: no todo lugar es seguro, ni para las oraciones. Durante una filmación de terror religioso, dijo sentir una presencia incómoda detrás suyo, aunque no había nadie. En el set, los compañeros notaron que antes de grabar escenas fuertes, Yolanda hacía una pequeña señal con la mano, como apartando algo. Nunca quiso decir qué significaba. Tampoco explicaba por qué no volvía sola a su camerino, ni permitía espejos antiguos cerca de su zona. Los reflejos guardan cosas que uno no debe ver dos veces, murmuraba. Algunos lo tomaban como excentricidad, otros como precaución. Después de aquella película, su carrera siguió firme, pero ella jamás volvió a aceptar papeles que tocaran temas religiosos, ni monjas, ni santos, ni nada que oliera a misa. Hay temas que no me interesan y punto, decía cortante. Nadie quiso preguntar más. Yolanda murió sin nunca aclarar ese gesto raro de su mano. Pero quienes la conocieron sabían que no era un simple hábito, era defensa. Domingo Soler. Domingo Soler era un hombre de respeto, dentro y fuera del foro. Nadie se atrevía a burlarse cuando hablaba, mucho menos cuando advertía sobre ciertas cosas. En una filmación en provincia, el guión pedía entrar a una iglesia vieja, abandonada. Soler se negó. A esos lugares se les respeta, aunque estén vacíos. El director pensó que era capricho. Al día siguiente, las puertas amanecieron abiertas, aunque nadie tenía las llaves. Durante las grabaciones, alguien del staff escuchó a Soler decir en voz baja mientras miraba al altar: "Aquí no venimos a ofender". Los técnicos comentaban que era supersticioso, pero nadie se atrevió a bromearle al respecto. Se sabía que había crecido con historias de fantasmas, de pactos, de pueblos donde las ánimas sí respondían. Fuera del cine, su vida era más seria que divertida. Visitaba capillas olvidadas, hablaba poco, confiaba en que algunas cosas es mejor dejarlas en paz. Dijo una vez: "No le temo a los vivos, pero no reto a lo que no entiendo". Esa fue su regla hasta el último día. Domingo Soler murió con la misma calma con la que actuó, pero nunca volvió a cruzar una puerta cerrada si no era necesario, y mucho menos si era una iglesia abandonada. ¿Tú también respetarías esos lugares o te atreverías a entrar? No todo lo que ocurrió en esas películas quedó atrapado en los rollos de celuloide. Algunas historias siguieron respirando fuera del set, en camerinos cerrados, iglesias olvidadas y casas donde ya nadie quiere volver. No fueron supersticiones, no fueron accidentes, fueron advertencias disfrazadas de anécdotas. Y aunque los actores callaron, sus gestos, sus manías y sus miedos lo dijeron todo. Hay cosas que el cine puede fingir, pero otras no. Por eso estas historias siguen ahí, esperando que alguien las vuelva a contar o las vuelva a vivir. Si quieres que te siga revelando los secretos que nunca aparecieron en los créditos, suscríbete, porque lo que viene no es ficción.